se recomienda discreción. Lo que estás a punto de escuchar es contenido de carácter público, basado en hechos que han circulado en medios internacionales y redes sociales. Su objetivo es puramente educativo, informativo y de entretenimiento. Última hora. Una sala de tribunal en Los Ángeles acaba de estallar en tensión después de que se filtrara un video de vigilancia que muestra a Sean Diddy Combs entrando, en la madrugada, al cuarto de Kim Porter, justo horas antes de su muerte. El metraje, que había permanecido sellado como evidencia confidencial, fue mostrado ante la corte durante una audiencia que ya era de por sí tensa. Los murmullos, las miradas atónitas y la reacción del propio Diddy pintaron un cuadro de nerviosismo absoluto. Y es que por años, el fallecimiento de Kim Porter, modelo, actriz y madre de 3 de los hijos de Diddy, fue tratado públicamente como una tragedia natural. Sin embargo, con este video, todo podría cambiar. Según fuentes cercanas al caso, el video muestra a Diddy ingresando a la residencia de Kim Porter a las 3:24 de la mañana, usando una llave que, supuestamente, solo Kim tenía. Vestía de negro, con capucha, guantes y un maletín. Los fiscales aseguran que el contenido del maletín aún está bajo investigación. Lo más impactante es que, tras su ingreso, no se registró ninguna otra persona entrando o saliendo del cuarto durante las siguientes 6 horas, hasta que el personal de servicio doméstico encontró el cuerpo sin vida de Porter. La defensa de Diddy argumenta que él y Kim mantenían contacto constante y que esa visita fue simplemente una conversación íntima que terminó en malos términos, pero sin consecuencias físicas. Sin embargo, los fiscales insisten en que las circunstancias contradicen ese relato. La audiencia de hoy no solo se centró en el video, sino en una cadena de mensajes y correos electrónicos que, según los investigadores, muestran un patrón de manipulación, celos extremos y presunta intimidación por parte del magnate musical hacia Porter en las semanas previas a su muerte. Varios testigos clave fueron llamados al estrado. Entre ellos, un exguardaespaldas de Diddy que rompió el silencio tras firmar un acuerdo de confidencialidad hace más de una década. Con voz entrecortada, afirmó que Diddy tenía accesos no autorizados a múltiples residencias, incluyendo la de Kim, y que solía instalar dispositivos de vigilancia sin el conocimiento de sus parejas. El juez tuvo que ordenar silencio en la sala cuando el testigo declaró que, en más de una ocasión, escuchó amenazas directas que involucraban frases como "si no es mía, no será de nadie". Pero fue la declaración de Quincy Brown, hijo adoptivo de Diddy y biológico de Kim, la que dejó a todos con un nudo en la garganta. Quincy relató que durante las últimas semanas de vida de su madre, ella mostraba un miedo profundo e inexplicable, que a veces se manifestaba en llanto repentino, insomnio y comentarios como "no sé en quién confiar". Añadió que la última vez que habló con ella, Kim le dijo: "si algo me pasa, no fue un accidente". La audiencia fue interrumpida temporalmente debido al colapso de una de las asistentes legales de la fiscalía, quien sufrió un ataque de ansiedad tras escuchar el audio filtrado de una discusión entre Kim y Diddy grabado semanas antes de su fallecimiento. En el audio, se escucha a Kim suplicando que la deje tranquila, mientras Diddy, con voz fría, le dice: "lo que comenzamos, lo vamos a terminar". Los abogados defensores objetaron inmediatamente la autenticidad del archivo, pero el juez permitió su reproducción completa. El ambiente se volvió tan cargado que varios presentes solicitaron salir de la sala para tomar aire. Afuera, los medios colapsaban por conseguir una declaración. Las redes sociales explotaron. El hashtag #Justice for Kim Porter se convirtió en tendencia global en menos de media hora. Personalidades del espectáculo, periodistas, excolaboradores y hasta antiguos amigos de la familia comenzaron a compartir recuerdos, fotos y mensajes de apoyo a los hijos de Kim, visiblemente afectados por la reaparición del caso. La madre de Kim, Sarah Porter, se pronunció brevemente al salir del tribunal. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, dijo: "solo quiero saber la verdad. Kim era una buena madre, una mujer noble. No merecía terminar así". A su lado, el abogado de la familia declaró que pedirán una reapertura formal del caso como homicidio, ya que los nuevos elementos de prueba cambian radicalmente la narrativa original. Pero el impacto más fuerte vendría minutos después, cuando la fiscalía presentó un informe forense alternativo realizado por un experto independiente. Según este nuevo análisis, hay inconsistencias entre la posición del cuerpo, los rastros químicos encontrados en la cama y el reporte oficial de causas naturales. Se habla ahora de una sustancia no identificada que habría sido administrada lentamente, sin dejar marcas visibles.
El experto aseguró que este tipo de agentes son extremadamente difíciles de detectar sin pruebas específicas, y que los síntomas coinciden con los que Kim habría experimentado según testimonios de sus amigos cercanos. Mientras tanto, la defensa parece quedar cada vez más acorralada. Las cámaras de seguridad que mostraron a Diddy llegar al domicilio también lo captaron retirándose horas más tarde por una puerta trasera, sin maletín y con una expresión desencajada. En contraste, ese mismo día, ofreció una entrevista donde hablaba de Kim como el amor de su vida y aseguraba estar devastado. Las grabaciones no fueron mostradas al público, pero los que estuvieron presentes afirman que el contraste entre las palabras del artista y su actitud captada por las cámaras genera muchas más preguntas de las que responde. De fondo, hay un tema que comienza a preocupar a las autoridades: el silencio de múltiples figuras públicas que habrían estado al tanto de la tensa relación entre Diddy y Kim Porter. Algunos medios apuntan a una cultura de protección dentro de la industria del entretenimiento, donde los pactos de silencio son moneda corriente. Varios periodistas independientes han afirmado que recibieron presiones para no cubrir el caso, y que incluso se les ofreció dinero a cambio de bajarle el tono a los titulares relacionados con el tema. En medio de todo este caos mediático, los hijos de Kim intentan mantenerse alejados del ruido. Se les ha visto salir de la corte sin hacer declaraciones, con semblantes serios, resguardados por personal de seguridad. A pesar del dolor, el hijo mayor ha publicado un mensaje en sus redes sociales diciendo: «Mi madre merece justicia. No descansaremos hasta que la verdad hable por sí sola». Y mientras cada día aparecen más pruebas, más testigos y más contradicciones en las declaraciones oficiales, la pregunta en el aire es la misma que sacude al público desde que el video fue revelado: ¿qué ocurrió realmente aquella noche en el cuarto de Kim Porter? Los peritos digitales también aportaron información crucial. El sistema de seguridad interno de la casa de Kim, que había sido instalado meses antes, fue alterado la noche de su muerte. Un experto en ciberseguridad explicó que los registros muestran un apagón temporal de casi 40 minutos, justo entre las 3:30 y las 4:10 de la mañana, coincidiendo con la entrada y salida de Diddy. Este apagón no fue causado por un corte de luz ni por falla del sistema, fue desactivado manualmente desde una app vinculada al teléfono de Kim, pero el dispositivo estaba apagado esa noche. El experto afirmó que solo alguien con acceso avanzado a sus credenciales o duplicado del sistema podría haber hecho ese cambio, y no se encontraron signos de hackeo externo. Esto refuerza la teoría de que quien entró lo hizo preparado, sabiendo exactamente cómo y cuándo manipular cada detalle. A medida que el fiscal general tomaba la palabra, la sala se sumía en un silencio tan denso que parecía cortar el aire. Presentó una cronología detallada que abarcaba los últimos 60 días antes de la muerte de Kim. Incluía mensajes de texto, registros de llamadas, transacciones bancarias y movimientos de GPS que, juntos, pintaban un panorama sombrío. Kim había intentado cortar todo contacto con Diddy, había contactado abogados y había redactado un testamento actualizado apenas 10 días antes de su muerte, donde cambiaba cláusulas clave relacionadas con la custodia de sus hijos y los derechos de imagen de su carrera. Un documento estremecedor fue leído en voz alta. Era una carta escrita por Kim a mano, encontrada en su diario personal. En ella, expresaba sentirse perseguida, que había notado autos extraños rondando su casa y que temía que alguien cercano pudiera hacerle daño si hablaba. También mencionaba estar considerando hacer públicas ciertas verdades que podrían sacudir la industria del entretenimiento desde sus cimientos. El juez permitió la lectura completa del fragmento, y en ese momento, los ojos de muchos en la sala se llenaron de lágrimas. La intensidad del caso había superado lo jurídico para convertirse en algo profundamente humano. Una historia de una mujer que, sabiendo que su vida estaba en peligro, trató de proteger a sus hijos y dejar huellas de su verdad, por si no sobrevivía para contarla. Mientras tanto, Diddy permanecía impasible, con el rostro pétreo, sin emitir palabra. Su equipo legal intentó desestimar las evidencias alegando violación de privacidad y cuestionando la cadena de custodia del video. Pero la jueza, visiblemente molesta, rechazó los argumentos y permitió que el caso siga su curso con carácter prioritario. Este tribunal no será cómplice del silencio ni de la impunidad, sentenció con firmeza. En redes sociales, la indignación crecía por momentos. Artistas como Lauryn Hill, Janelle Monáe y Keri Hilson compartieron mensajes en apoyo a Kim y su familia. Incluso algunos hombres del medio, como Tyrese Gibson y Terrence Howard, se manifestaron pidiendo que se abra todo lo que deba abrirse, caiga quien caiga.
Un exproductor musical muy conocido reveló en un video viral que todo el mundo sabía que Kim vivía asustada, pero nadie quería enfrentarse al monstruo de la industria. El siguiente giro en la historia llegó cuando un antiguo socio comercial de Diddy, bajo juramento, confesó haber presenciado encuentros secretos entre el artista y varios agentes de seguridad privados. Estos encuentros, según él, tenían como objetivo silenciar situaciones personales que podrían dañar la imagen del rapero. Aunque no especificó a qué tipo de situaciones se refería, afirmó que uno de esos episodios ocurrió la semana anterior a la muerte de Kim. Dijo textualmente: "Yo escuché a Puff decir que necesitaba asegurarse de que ella no hablara. Que tenía mucho que perder si eso pasaba". La corte quedó nuevamente en shock. La defensa pidió un receso inmediato, pero fue negado. El fiscal general aprovechó el momento para mostrar imágenes de las cámaras de una gasolinera cercana a la casa de Kim, donde se observa un vehículo SUV oscuro, coincidente con el de Diddy, detenerse la madrugada de los hechos. El conductor desciende, espera varios minutos en la oscuridad, y luego continúa su camino. El detalle más impactante: una figura en el asiento del copiloto parecía moverse nerviosa, con gestos de manos en la cabeza, como discutiendo. Los peritos intentan aclarar la imagen con inteligencia artificial para determinar si se trata de Diddy o un cómplice. Afuera, la opinión pública está dividida. Algunos fanáticos acérrimos de Diddy siguen defendiendo su inocencia, alegando que es víctima de una conspiración mediática. Otros, sin embargo, afirman que todo esto era un secreto a voces. Periodistas especializados en celebridades aseguran que Kim Porter era la única capaz de controlar el temperamento de Diddy, y que su pérdida marcó un antes y un después en su comportamiento. Uno de ellos afirmó: "Desde la muerte de Kim, se volvió más paranoico, más controlador, como si le hubieran quitado el único espejo honesto que tenía frente a él". Las autoridades, presionadas por la evidencia, comienzan a abrir otras líneas de investigación. No solo por la muerte de Kim, sino por otros casos de mujeres cercanas al artista que han reportado comportamientos extraños, amenazas veladas o incidentes sin resolver. Se habla incluso de la creación de una comisión especial que revise archivos cerrados y expedientes de demandas archivadas contra figuras poderosas del entretenimiento. Y mientras todo esto sucede, la pregunta sigue flotando en cada rincón de la sala del tribunal: ¿por qué alguien que lo tenía todo, dinero, fama, familia, se vería impulsado a cruzar una línea tan oscura? ¿Qué secretos guardaba Kim Porter que la hacían tan peligrosa para ciertos intereses? En medio del caos, hay una esperanza: que la verdad, aunque tarde, pueda abrir la puerta a una justicia que se ha negado por años. Porque lo que está en juego ya no es solo la reputación de una estrella, sino la dignidad de una mujer, el futuro de unos hijos y la credibilidad de todo un sistema judicial. Pero esa no fue la última vez que Diddy tuvo que enfrentar preguntas sin respuesta. La aparición de un antiguo empleado de seguridad privada reveló una serie de grabaciones que, según él, había resguardado por miedo. Entre esas cintas, una particularmente perturbadora mostraba una conversación entre Diddy y otro magnate musical, en la que discutían cómo controlar a personas que sabían demasiado. Aunque el contenido exacto no fue revelado al público, los murmullos dentro del tribunal confirmaban que había algo oscuro detrás de todo lo que se había insinuado por años. Mientras la defensa intentaba desestimar la validez de las pruebas, los fiscales pidieron que se suspendiera la sesión para verificar la autenticidad de las cintas. La sala quedó en un estado de tensión absoluta. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se escuchaba el zumbido bajo de los ventiladores en el techo. Al día siguiente, una figura inesperada cruzó las puertas del juzgado. Era Faith Evans, ex esposa de Notorious B.I.G. y una de las voces más reconocidas del R&B de los 90. Con voz quebrada pero firme, declaró que había escuchado rumores durante años, pero que nunca había tenido pruebas suficientes para hablar públicamente. Hasta ahora. Su testimonio no apuntó directamente a Diddy, pero su tono dejaba claro que ella también había sentido el peso de ese silencio impuesto en la industria. Cuando le preguntaron si creía que Biggie habría querido justicia, ella solo respondió: él merecía la verdad. Todos la merecemos. Mientras tanto, los medios estaban completamente volcados sobre el caso. Cada cadena, cada influencer, cada medio digital lanzaba teorías, análisis y cronologías. Era imposible ignorar que el juicio se había convertido en el centro de una conversación global sobre poder, fama y secretos enterrados. Lo que comenzó como una investigación parecía haberse transformado en una especie de ajuste de cuentas colectivo. ¿Cuántos sabían y callaron?
¿Cuántos participaron activamente? ¿Y cuántos como Tupac intentaron advertirnos y terminaron silenciados? En medio de esa vorágine, otro giro sacudió los cimientos del tribunal. Se reveló que un antiguo socio comercial de Diddy había sido localizado en las Islas Vírgenes y estaba dispuesto a testificar. Según los informes, este individuo habría estado presente en una fiesta privada celebrada en la mansión de Diddy semanas antes de la muerte de Kim Porter. Aunque muchos habían especulado que su fallecimiento fue natural, este testigo afirmaba haber escuchado discusiones, amenazas veladas y, lo más inquietante, haber visto a Kim llorando en una habitación apartada tras una conversación tensa con Diddy. Las palabras "no puedes hacerme esto" se repetían en su memoria como un eco sin fin. La sala entera se sumió en un escalofrío. Los reporteros afuera perdieron el control. Las redes sociales estallaron. La idea de que las muertes de figuras como Kim Porter o Tupac pudieran estar conectadas con una red más grande de manipulación y silencio ya no sonaba como una teoría conspirativa. Sonaba como una posibilidad que debía investigarse a fondo. Y en medio de todo eso, los ojos del mundo seguían fijos en un solo hombre, Sean Combs. Mientras tanto, el juez autorizó la presentación de un video que había sido extraído de una vieja cámara de vigilancia perteneciente a un productor musical retirado. En la grabación, fechada a mediados de los 90, se podía ver una fiesta de alto perfil. Celebridades, ejecutivos, modelos. Todo parecía típico, hasta que, en un momento, Diddy entraba en una habitación con Tupac. Lo que sucedió dentro no se captaba en cámara, pero poco después, se escuchaban voces elevadas y un portazo. Tupac salía solo, visiblemente alterado. Aunque el video no podía considerarse evidencia directa, su existencia se sumaba a la narrativa creciente de una relación tensa, marcada por traiciones y secretos. Al finalizar la jornada, el fiscal se dirigió al jurado con una frase que resonó como un trueno: "No estamos aquí solo para descubrir si alguien cometió un crimen. Estamos aquí para decidir si el sistema permitirá que el poder silencie la verdad". Esa declaración quedó suspendida en el aire, impregnando cada rincón del juzgado con una tensión insoportable. No era solo un juicio. Era una confrontación abierta entre la verdad y el encubrimiento. Entre lo que el público tenía derecho a saber y lo que algunos harían cualquier cosa por ocultar. Al caer la noche, decenas de personas se agolpaban afuera del juzgado con pancartas. Algunas decían justicia para Kim, otras simplemente Tupac tenía razón. Era como si el espíritu del rapero, esa voz que nunca se cayó, ahora estuviera gritando a través de todos aquellos que habían sido ignorados por décadas. Y aunque nadie podía asegurar cómo terminaría este juicio, lo que sí era claro es que el mundo ya no sería el mismo después de esto. Las cámaras seguían rodando, las luces seguían encendidas, pero lo más importante estaba sucediendo en los corazones de quienes, por fin, estaban comenzando a escuchar. Porque cuando la verdad llama a la puerta, ya no hay fama, fortuna ni poder que pueda evitar que entre. Y en ese instante exacto, cuando todo parecía llegar a un punto sin retorno, un nuevo nombre apareció en la lista de testigos. Un nombre que nadie esperaba y que podría cambiarlo todo. Del tipo que la mayoría de las personas nunca verá en su vida. El tamaño de estos acuerdos plantea una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Diddy para silenciar las voces que amenazan con revelar su verdad? Porque ya no se trata solo de escándalos, se trata de una red tejida con dinero, miedo y conexiones que por años lograron mantenerlo intocable. Sin embargo, esta vez, algo cambió. Las personas que están levantando la voz no son cualquiera. Son testigos con recursos, con influencia y, sobre todo, con deudas morales que saldar. Algunos han permanecido en silencio durante años, pero ahora sienten que tienen el respaldo necesario para hablar. Es como si una puerta se hubiera abierto y todos los fantasmas que Diddy pensó haber enterrado estuvieran saliendo al mismo tiempo. En el juicio, la narrativa se expande. No es una sola acusación aislada, es un patrón. Es un esquema de manipulación y silencio que, según los testigos, estuvo presente desde los inicios de su imperio. El paralelismo con otros casos en Hollywood es inevitable. Lo vimos con Harvey Weinstein. Lo vimos con R. Kelly. Y ahora, lo estamos viendo con Diddy. Pero en este caso, la sorpresa es que su poder parecía incluso más expansivo. Diddy no solo dominaba la industria musical. Tenía influencia en la moda, el licor, la televisión, incluso vínculos con políticos. Ese nivel de influencia lo blindaba. Si eras un joven artista y vivías algo perturbador relacionado con él, ¿a quién se lo contabas? ¿A los medios que necesitan sus contactos? ¿A los sellos que le deben favores?
¿A los amigos que celebraban sus fiestas con él en yates y mansiones? El miedo al ostracismo era real. Pero lo que nunca imaginó Didi es que su propia ambición empresarial sería el principio del derrumbe. Todo cambió cuando decidió ir contra uno de los gigantes del mundo de las bebidas, Diageo. En mayo de 2023, presentó una demanda acusando a la empresa de racismo sistemático por la manera en que gestionaban sus marcas Ciroc y de León. La denuncia hablaba de abandono comercial, de distribución limitada en zonas específicas y de una supuesta discriminación racial encubierta. Sin embargo, Diageo no solo negó las acusaciones, sino que respondió rompiendo toda relación con Didi en junio de 2023. Fue una ruptura que terminó con una alianza de más de 15 años. Y fue entonces cuando los engranajes comenzaron a moverse. Porque detrás del conflicto con Diageo, algunos comenzaron a atar cabos. Las fechas coincidían. Los rumores sobre investigaciones federales empezaron a circular poco después. Y varias fuentes aseguran que ese pleito fue el detonante para que otras entidades comenzaran a revisar con lupa los movimientos del rapero. Una de las teorías más fuertes dentro de la corte es que al enemistarse con empresas tan poderosas, Didi se convirtió en un blanco fácil. Dejó de ser útil para quienes solían protegerlo. Y eso abrió la puerta para que ciertos testimonios, antes desestimados o silenciados, cobraran fuerza. Entre esos testimonios está el que tiene a medio mundo en shock, el del exagente que afirma haber revisado las cámaras de seguridad del hotel donde Kim Porter fue encontrada sin vida. Porque ahí es donde esta historia cambia completamente de tono. Las imágenes que, según fuentes cercanas, se presentaron en el juicio, mostrarían a Didi entrando al cuarto de Kim en la madrugada, cuando supuestamente estaba en otra ciudad. Esa revelación hizo estallar la sala del tribunal. No solo por lo que implicaba, sino por lo que confirmaba, que muchas cosas no encajaban desde el inicio. El testimonio fue tan impactante que varios presentes aseguran que incluso los abogados de la defensa se quedaron en silencio. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué pasó realmente en ese cuarto? Porque, si esas grabaciones existían, ¿nunca salieron antes a la luz? La respuesta parece estar en el entramado de poder, silencio y acuerdos privados que durante años funcionaron como murallas impenetrables. Pero ahora, esas murallas están cayendo. Y lo están haciendo rápido. Porque no es solo un caso. Son decenas de voces que están encontrando el valor de hablar, muchas por primera vez. Si Kim Porter realmente sufrió abuso por parte de Didi como se afirma en las memorias disputadas, pudo haber tenido que considerar seriamente el riesgo de hablar. Y si, como ha sugerido Alves Chur, estaba planeando hacerlo, habría sido una decisión enormemente valiente y potencialmente peligrosa. Lo que sí está claro es que este caso está sacando a la luz el lado oscuro de la industria musical y la cultura de las celebridades. Está mostrando cómo el poder puede ser abusado, cómo las víctimas pueden ser silenciadas y cómo las figuras públicas pueden construir cuidadosamente una imagen para ocultar un comportamiento privado perturbador. Didi, el icónico magnate de la música y fundador de Bad Boy Records, ahora se encuentra en un lugar muy alejado de los reflectores. Recientemente encarcelado en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, sus últimos momentos tras las rejas han revelado verdades impactantes sobre su tiempo en prisión enfrentando cargos de crimen organizado y explotación. El estilo de vida lujoso que una vez conoció ha desaparecido, reemplazado por la dura realidad de la vida en prisión. Desde sus dificultades con la comida hasta estar bajo vigilancia por riesgo de suicidio, estas revelaciones han transformado la percepción pública del hombre que alguna vez fue considerado intocable en el mundo de la música. Los últimos momentos de Didi en prisión lo encuentran atrapado en una batalla legal que lo ha llevado tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. Como fundador de Bad Boy Records, Didi no es ajeno al centro de atención, pero esta vez es por todas las razones equivocadas. Acusado de delitos graves, incluidos crimen organizado, Didi enfrenta un futuro que contrasta radicalmente con su antigua vida glamurosa. Su abogado, Mark Agnifilo, ha revelado recientemente el aspecto más difícil del encarcelamiento de Didi, y no es lo que podrías esperar. Recluido desde el 17 de septiembre, Didi ha mostrado un deterioro alarmante en su estado mental. Según su defensa, ha estado constantemente inquieto, incapaz de dormir, y su salud emocional se ha visto gravemente afectada por el aislamiento y la incertidumbre legal. Las autoridades penitenciarias incluso lo han puesto bajo estricta vigilancia por riesgo de suicidio. Este cambio drástico en su comportamiento ha sorprendido a muchos, considerando que durante años, el productor fue visto como un titán imperturbable de la industria musical.
El contraste entre la imagen pública de Diddy y su estado actual dentro de la prisión es tan radical que muchos se preguntan si alguna vez conocieron al verdadero Sean Combs. Mientras tanto, las redes sociales hierven con teorías, simpatías y también condenas. Algunos aseguran que todo esto es una gran conspiración para derribar a una figura poderosa. Otros, en cambio, creen que simplemente el karma ha alcanzado a alguien que ocultó demasiado durante demasiado tiempo. Lo cierto es que su encarcelamiento ha abierto la puerta a una ola de testimonios, documentos y hasta videos que antes parecían imposibles de salir a la luz. En medio de esta tormenta mediática, muchos otros famosos han comenzado a distanciarse públicamente de Diddy. Marcas que antes colaboraban con su imagen han eliminado todo rastro de su asociación. Colaboraciones musicales han sido archivadas, y programas de televisión donde él aparecía han sido removidos discretamente de plataformas. Es como si la industria estuviera tratando de borrar su huella, como si ya no fuera conveniente tenerlo presente. Todo esto solo ha reforzado la sensación de que estamos siendo testigos del colapso de un imperio construido sobre secretos. Pero, ¿qué queda realmente cuando la fama desaparece? En este caso, un hombre solo, encerrado en una celda, enfrentando no solo cargos judiciales, sino también el peso de todas las decisiones de su pasado. La figura brillante que una vez dominó escenarios y portadas, hoy apenas puede mantener la mirada en alto ante un juez. Y mientras el juicio continúa, con cada nueva revelación, se hace más difícil separar la leyenda del hombre real. Afuera, el público observa con una mezcla de asombro y desilusión. Las calles ya no gritan su nombre con entusiasmo. Los fans, antes devotos, ahora guardan silencio, confundidos. La caída de Diddy no es solo un caso legal, es un fenómeno cultural que nos obliga a cuestionar cuántas otras figuras del entretenimiento han vivido vidas dobles sin ser descubiertas. Nos obliga a mirar con ojos más críticos, a exigir transparencia y a no deslumbrarnos tan fácilmente por el brillo superficial de la fama. Y mientras tanto, el caso sigue su curso. Las pruebas siguen llegando. Los testigos siguen hablando. Y el mundo entero sigue pendiente. Porque más allá de lo que ocurra en ese tribunal, la historia de Diddy se ha convertido en una advertencia viva de lo que sucede cuando el poder se usa sin límites, cuando los secretos se apilan sin control, y cuando, finalmente, la verdad decide alzar la voz.